ella. Bueno, damos inicio a nuestra enseñanza que estará a cargo de Andreita. Damos la bienvenida a Andreita, que hoy tiene el honor y el privilegio de verdad ser vaso útil, también instrumento de gracia y usar sus dones y habilidades en la enseñanza y también pues esta servidora. Bueno, mis mujeres hermosas, sacamos nuestro librito para recordar de manera muy rápida lo que logramos aprender en la clase, en la enseñanza presencial con anterioridad, que fue hace un mes. Entonces estamos estudiando una mujer conforme al corazón de Dios. En la primera parte, que es la búsqueda de Dios, en el segundo capítulo, un corazón que permanece en la palabra de Dios. Y habíamos quedado en el primer capítulo y hoy damos continuación al sí, pero cómo. Pero antes de, ya Claudita nos recordó gran parte del texto del versículo que estamos trabajando, que estamos estudiando, que es Jeremías 17:8, porque serán como árboles plantados junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuándo viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes y en el año de sequía no se fatigará ni dejará dar frutos. Mis hermanas, entonces vamos a hacer un recordatorio de manera rápida lo que el Señor nos permitió atesorar en la reunión presencial. Y hablábamos sobre cómo debemos desarrollar nuestro sistema de raíces profundas y arraigadas en la palabra de Dios. Sea solas o en público, necesitamos de Cristo para recibir absolutamente todo lo necesario para vivir una vida tanto abundable como saludable. Ya sea que Dios nos compara a nosotras como árboles, como raíces, fuertes o débiles. Y esas raíces tienen varias funciones y veamos que eran 4 funciones. Primero, las raíces no se ven. Veamos que las raíces no son visibles a la primera instancia y de esta manera sucede con nuestra vida espiritual. Me refiero a la vida íntima que cada una de nosotras cultiva en lo privado con el Señor. Indudablemente los resultados van a ser como visibles al público porque pues estamos dando frutos de lo que está el Señor trabajando en nuestro corazón y en nuestros pensamientos allí en lo secreto. Segundo, las raíces son para recibir. Esa función aprendimos el glorioso intercambio que obtenemos cuando entregamos absolutamente todas nuestras cargas, nuestras tribulaciones a Jesucristo para recibir todo absolutamente de Él, que es nuestra provisión diaria. Tercero, las raíces son para almacenar. Las raíces sirven para reservar lo que necesitamos para poder vivir. El agua que es mismo Cristo, como lo veíamos, mis hermanas. Recordemos que a medida que vamos creciendo en su verdad a través de la lectura y de la oración continua, Él mismo crea en nosotros esa reserva de esperanza, de fortaleza, de confianza en Él. De esta manera nosotras nunca nos vamos a marchitar, como lo decía el texto guía que es Jeremías 17:8. Y por último, las raíces son para apoyarse. ¿Recuerdan ese gran ejemplo que citó Saibi del mástil fuerte que sostenía el barco? Antes, de esta manera, él debe ser preparado, ¿no? Así debe ser preparadas nuestras raíces, sustentadas y sujetas en la tierra, y con ese gran sustento y provisión que es el agua, que es Cristo. Y que cada golpe no nos va a derrumbar ni nos va a marchitar. ¿Por qué? Porque estamos arraigadas y cimentadas en Cristo, que es nuestra fortaleza. Bueno, mis hermanas, ya entrando al contexto de una manera súper rápida de lo que vimos en la reunión presencial, hoy nos preguntamos, sí, pero ¿cómo vamos nosotros a tener esas raíces ancladas como lo veníamos trabajando en Cristo, que es nuestra fortaleza y nuestro sustento? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces iniciamos esta reunión con estas 2 preguntitas que podemos ir meditando durante la enseñanza para nuestro conversatorio.
¿Cómo hace una mujer para acercarse al corazón de Dios? Vamos apuntando para ir dando medidas puesta en el conversatorio. ¿Qué podemos hacer nosotras para ponernos en una posición en la cual Dios puede darnos crecimiento? Entonces, Elizabeth hacía mención que debemos desarrollar unos hábitos que nos permitan acercarnos a Dios. Y cuando hablábamos de hábitos, yo decía, bueno, nuestra vida está rodeada de hábitos. Y aquí en la pantalla podemos ver una serie de imágenes que son hábitos al ejercicio, hábitos a una buena alimentación, hábitos al congregarnos, a la lectura, el hábito que tenemos cuando estamos trabajando porque tenemos unas responsabilidades, necesitamos una rutina en nuestro trabajo para podernos desempeñar súper bien, y el hábito que ahora estamos tomando de moda y de costumbre, que es estar en las pantallas, y que de esta misma manera también nuestros hijos están adoptando en su corazón. Cuando meditábamos en eso, yo vi esa serie de imágenes, me preguntaba, ¿qué es ese hábito? Pues me fui a buscar rápidamente qué es ese hábito y mira lo que encontré. Los hábitos son conductas repetitivas que hacen parte de nuestro diario vivir. De esta manera, luego de un tiempo, se vuelven automáticos. Esto se ve a la capacidad del cerebro para adecuarse y generar o reforzar conexiones neuronales que a través de muchas repeticiones de conducta se hacen parte ya de nuestra rutina diaria. Meditemos en esto. Cuando nosotros nos cepillamos todos los días nuestros dientes con la misma mano, traten ustedes de cambiarlo con la otra mano a ver si no cuesta un poquito hacerlo, de dificultad. ¿Y cuánto toma este tiempo en formar este hábito? Y leía que tarda más o menos en 21 días para tomarlo, luego viene en 30 días y luego pasa a 60 días. Y eso también va según la plasticidad del cerebro y de la persistencia que cada una de nosotras quiere desarrollar ese hábito o esa rutina. Entonces, ¿qué hace que se genere este hábito? ¿Qué necesita adquirir? ¿Qué se necesita? Primero, una señal. ¿Y cuál es esa señal? Es ese estímulo que inicia un comportamiento. Segundo, una rutina, que es la acción que estoy ejecutando. Y tercero, es una motivación o una recompensa, que es el beneficio por realizar esta rutina. Cuando leía sobre este tema de los hábitos, mis hermanas me preguntaban cómo juega estas rutinas en mi vida. Y esa pregunta no la podemos hacer nosotras aquí. ¿Cómo juega estas rutinas en mi vida? Entonces comprendía que para que esta actividad se convierta en un hábito, mi cerebro necesita una señal o un detonante que impulse a hacerlo, acompañado de una rutina que va tras una recompensa. Entonces meditaba un segundo cuando realizaba la enseñanza y le comentaba a Andreita. Yo cogía mi celular. ¿Y cuál es esa señal? La notificación, el sonidito, sea que haya publicado algo en el Facebook, sea que haya subido lo que sea en Instagram, o que me haya llegado la notificación que ahora envía de la iglesia. ¿Cuál es la rutina? Cojo mi celular y abro mi red social. ¿Y cuál es esa gran recompensa? El like que estoy recibiendo. Entonces, mis hermanas, los hábitos son como esa agua en nuestra vida diaria, son como patrones de recompensa que nos impulsan a hacer lo que hacemos, y me sorprende ver que tanto en nuestra vida física como en nuestra vida secular, todo hábito es gobernado por una recompensa. Entonces nos podemos preguntar y anotar rápidamente para el conversatorio cuáles son esas recompensas que te motivan a crear hábitos o rutinas en tu vida. Y hablábamos con Andreita, mis hermanas, no importa la edad que tengamos, Dios quiere que experimentemos en Él todo, absolutamente todo de Él, que nuestro tiempo sea para Él. Él es ese río caudaloso que posiblemente está pasando en este momento por cada una de nosotras. ¿Y por qué está pasando ese río caudaloso?
para alimentar nuestras raíces, para nutrirlas, para que crezcan fuertes y saludables. Pero esto debe crear y crecer en un hábito. Como decía David Matis, medios de gracia, que nos van a ayudar a conocer y amar más al Señor. Y Elizabeth justo hace mención en el libro, quien ha tenido la oportunidad de leer, nos hace mención justo en esto, que a través de las rutinas y exponiéndonos con frecuencia a Dios, es que usted, yo y cada una de nosotras podemos extraer ese alimento necesario para hacer crecer un corazón de fe. Entonces, mis hermanas, yo me ponía a reflexionar y me ponía en un contexto que yo decía, bueno, sí, ¿qué es lo que está pasando? Y esto me sucede en mi diario vivir, y yo creo que cada una de nosotras luchamos a diario con esto. Siempre puede existir el tiempo para un devocional con el Señor, para acercarme íntimamente con Él. Pero, ¿qué pasa? A veces hay cosas, ponemos cosas más importantes que nos roban nuestra atención y terminamos posponiendo ese tiempo de intimidad con el Señor para un después, y ese después se vuelve un tiempo muy limitado o nunca termina siendo ese tiempo. Entonces, meditaba también en esto, que necesito realmente reconocer que no puedo cambiar por mí misma, que necesito de la gracia soberana del Señor para que impulse en mí y ponga el querer como el hacer de su buena voluntad, como lo dice en Filipenses 2:13, porque Dios es el único que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, volvamos nuevamente a retomar lo de los hábitos. ¿Cuál es esa gran recompensa que está gobernando día a día la rutina que estoy haciendo? Y vamos a Mateo 6:21. Y anoche creo que el pastor lo mencionaba, que dice, donde está tu tesoro, allí estará también los deseos de tu corazón. Y en la Reina Valera dice, porque donde está vuestro tesoro estará también vuestro corazón. Cuando leí este pasaje entendía que lo primero que debo hacer y que cada una de nosotras debe hacer es ir a Cristo, para que a través de su Espíritu nos muestre qué es lo que anhela realmente mi corazón, ya que mi mayor recompensa está en Él. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:31. Así que sea que comamos o que bebamos o cualquier otra cosa que hagamos, lo hagamos todo para la gloria de Dios. De esta manera, mis hermanas, podemos ver que nuestra principal motivación, ¿quién es? Cristo mismo, porque Él es soberano y Él es el que habita en cada uno de nosotros y el que puede tomar el control de cada rutina o cada hábito que decidamos tener, sea en lo físico o sea en lo espiritual. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son esos hábitos de gracia que debo tomar en mi vida? Y los que Elizabeth me invita realmente a que debo ser direccionada a través de esos hábitos. Y el primer hábito es el hábito de la oración y de escuchar la voz de Dios. Y mira lo que dice en Jeremías 2, del 9 al 11. Dime, escucho por ahí una vocecita, ¿no? Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Mis hermanas, cuando Dios nos salva, Él nos otorga de su gracia para orar y establecer un tiempo a solas con el Señor. Él crea hábitos, porque al crear ese hábito nos estamos negando a nosotras mismas, ya que estamos posponiendo todas esas cosas y esas necesidades físicas que nosotros consideramos importantes por la necesidad de conocer y crecer más en el conocimiento. Marce, estás silenciada. Qué pena, estás silenciada. No sé qué pasó, perdón. Retomo. ¿Qué necesitamos nosotros? Trazarnos la meta de que Cristo sea el único foco que yo tengo.
y que el oído del Señor está atento para cada una de nosotras. Sabemos que nada podemos hacer y que al otorgarnos el Señor la rutina y el hábito de establecernos en su palabra, en la oración, nos estamos negando a nosotras mismas para que Él habite en nosotros y en nuestro corazón. Y vamos al segundo hábito, que es el hábito de leer la palabra. Y mira lo que dice en Primera de Timoteo del 8 al 10. Primera de Timoteo 4 del 8 al 10. El entrenamiento físico es bueno, pero el entrenarse a la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la venidera. Estas declaraciones es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Y es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Debemos entrenarnos, mis hermanas, para la buena batalla de la fe. Su palabra dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y cuando leemos en la palabra y meditamos, en ella, nos estamos entrenando para crecer en el conocimiento de su verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que los demás hábitos y las demás rutinas no sean importantes. Claro que son importantes porque necesitamos ser hacendosas, pero para ser hacendosas en nuestra casa necesitamos tomar la rutina de ¿qué? De la palabra del Señor para saber cómo podemos ser hacendosas en nuestro hogar. Necesitamos una rutina, establecer rutinas para pastorear el corazón de nuestros hijos. Necesitamos tomar rutinas para cuidar nuestro cuerpo. Quien tiene la rutina de hacer ejercicio, su recompensa es tener una buena salud, cuidar su cuerpo, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No estoy queriendo decir que eso no sea importante, por el contrario, también hace parte del diseño bíblico. Pero si yo tengo estructurada mi agenda y tengo organizada mi agenda dándole el primer lugar al Señor, Él se encargará de lo demás. Y mira lo que decía Isabel en el libro, que cuando yo realmente aparto este tiempo para con el Señor, se volverá un tiempo de fortaleza, dirección y refrigerio, ese tiempo devocional. Y ahí puedo hacerme una pregunta: ¿qué valor le estoy dando a la eternidad? Recordemos que la eternidad es nuestro principal tesoro. Cristo es nuestro principal tesoro. Y ahí vamos a nuestro tercer punto, nuestro hábito de gracia, el congregarnos. Y mira lo que dice Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros y mucho más al ver que el día se acerca. Y yo ilustraba esto, el de congregarnos. ¿Quién ha tenido la oportunidad de cocinar con leña y empezar a montar las brasitas las unas a las otras? Cuando se juntan una sobre la otra, ¿qué pasa con el fuego? Enciende. Se enciende, ¿por qué? Así se asimila con nosotros los cristianos cuando estamos junto al cuerpo de Cristo. Estamos creciendo en fe, nos estamos apoyando los unos a los otros, estamos encendidos realmente en meditar, en estudiar la palabra, en escuchar la palabra del Señor. Entonces estamos dando frutos. Pero cuando yo empiezo a alejarme de la congregación, de dejar de participar los domingos, ¿qué pasa? Empezamos a alejarnos poquito a poco, y ¿qué pasa con esa llama de fuego? Mengua, ¿verdad? Merma, se debilita. ¿Qué pasa con esa llama? Se apaga. Se termina apagando porque sola no se puede encender. Y eso pasa cuando nos empezamos a alejar del Señor, de no tener una intimidad con Él, de no tener un devocional con Él, de no apartar nuestro tiempo con Él. Esto es para que nosotras podamos meditar realmente, mis hermanas, que para poder tener este deleite y estar con esas llamas encendidas que tengo, centrarme en el carácter de Cristo, siempre. Y mira lo que dice en Colosenses 2, del 6 al 7. Por lo tanto, de la manera que recibimos a Cristo
Jesús como el Señor, ahora debemos seguir sus pasos, arraigadas profundamente en Él y que edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá de verdad, que se les enseñó y se rebosarán de gratitud. Mis hermanas, y esto nos lleva al segundo punto. Planifique un tiempo personal para con el Señor. Como mencionábamos en lo anterior, necesitamos ir a nuestras agendas. Y yo creo que el Señor a todas nosotras, nos dotó de esa gran habilidad y ese gran don y talento de organizar, planificar y estructurar. Porque yo creo que si nos dicen, vamos a organizar una boda, ¡pum!, llueven las ideas de todas. Vamos a estructurar las finanzas en la casa. Empezamos nosotras a organizarnos y a organizarnos, a tachar y a darle un orden. Esto pasa, mujeres, con nuestra agenda. Si nosotros no le damos el primer lugar a Cristo, y eso lo hablábamos con las maestras en un libro que estamos estudiando, cuando nosotros reestructuramos lo que está haciendo el Señor en nuestro corazón y le damos el valor a Cristo, y estamos conociendo la cosmovisión y caminando con la cosmovisión de Cristo, todo nuestro mundo exterior va a estar organizado. ¿Y cómo debemos hacer? Cuando dice Elizabeth, nos dice que iniciemos, que aún nos apartemos, que algo poquito es mejor que nada. Cuando nosotras iniciamos algo, y a veces tendemos a dejarlo a medias porque empezamos a ver por los lados y creo que esta tarea es más importante, que esta es más importante, que esta es más importante, y entonces empiezo a perder el control de mi agenda, se convierte en un caos y en un desorden. Cuando yo pueda realmente estar a solas con el Señor es cuando yo ya he encontrado ese mejor tiempo. Entonces, cuando yo ya sea en la noche, sea en la mañana, sea después de almuerzo, sea el tiempo donde nadie me interrumpa, que esa sea mi mejor cita, he encontrado el mejor tiempo y he dado el primer paso. ¿Dónde? Donde nosotros nos sintamos cómodas, donde podamos sentirnos bien, donde podamos iniciar a tener ese tiempo, donde podamos realmente crear ese espacio, puede ser en nuestro escritorio. Yo creo que Claudita me hacía mención y la nombro a ella porque ella ya tiene su espacio de estudio, su lugar equipado, su escritorio, su computador, su agenda. Y yo he tenido la oportunidad de visitarle y estar en su espacio, y es un espacio que trae refrigerio. Que sea Cristo tu mejor cita en este tiempo. ¿Qué materiales necesito? Todos los que cree, considere. Resaltadores, lapiceros, mi Biblia, en este momento nuestro libro y pañuelos, perdón, si necesito llorar. Cada creyente o cada una de nosotras puede tomar ese tiempo de meditación y devocional y crear ese espacio donde Cristo sea mi recompensa, donde Cristo sea mi galardón, donde Cristo sea mi fuente de motivación, mi gran tesoro. Y esto nos lleva al tercer punto. Así es, Marcelita. Ahora quisiera que nos hiciéramos una pregunta y es, ¿qué deseos guardamos en nuestro corazón? Elizabeth nos hace una invitación muy especial y les quiero confesar a todas ustedes que la verdad yo nunca me había preguntado lo que ella nos expone en su libro, y es ¿qué tipo de mujer desearía ser en lo espiritual? Siempre había pensado qué tipo de mujer quería ser en lo profesional, como amiga, como hija, como mamá y como pareja. Pero ahora tenemos una invitación muy bonita, y es qué tipo de mujer deseamos ser nosotros en lo espiritual. Para esta pregunta también tenemos que ver qué deseos estamos guardando en nuestros corazones, cuáles son esas primeras palabras que evocamos cuando nos despertamos,
¿Será que esas primeras palabras reflejan cansancio, reflejan que estamos agotadas? O en ocasiones en el mundo casi siempre tenemos algo muy frecuente, que es hablar de los sueños frustrados. Esos sueños que dejamos a un lado quizás por situaciones inesperadas, un embarazo, perdimos un trabajo. Y amigas, si seguimos sintiéndonos o deseando los sueños que quedaron atrás, y si nos gana la nostalgia y los recuerdos entristecen nuestro corazón y nos cobijan en ocasiones pensamientos de desaliento y frustración, significa que aún no estamos siendo agradecidas con Dios, ya que deseamos más cumplir nuestros anhelos que vivir la voluntad de Dios que tiene en nuestras vidas. Si queremos buscar motivación, nuestros amigos y las personas del mundo nos van a mostrar cientos de podcasts que encontramos de motivación. Pero hoy queremos presentarles 3 ejemplos, hay muchos más ejemplos, y nosotros que ahora vivimos en Cristo, tenemos nuestra mejor motivación, que ya se las voy a decir al final de ver estos 3 ejemplos. El mejor ejemplo de todos es Jesús. Jesús, ¿cuál era su motivación? Complacer la voluntad de su Padre. En Juan 4:34 menciona, mi comida es obedecer a Dios y completar el trabajo que Él me envió a hacer. Debemos comprender, a mis amadas, que nuestra motivación viene de Dios y nunca va a venir del mundo. También David nos muestra en el Salmo 48, donde dice, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy adentro de mí. Y Pablo, a pesar de todas las circunstancias que él estaba viviendo, en Filipenses 3:14 nos dice, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Nuestra mayor motivación debe ser glorificar a Dios, como Pablo, que a pesar de todo lo que estaba viviendo, el vivir para Cristo lo superaba absolutamente todo. ¿Qué tipo de mujer nos llama a ser la palabra? Y en el libro encontramos que nos coloca en el versículo Tito 2, del 3 al 5, que dice, las ancianas asimismo sean reverentes de su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y obviamente cumplo todos los requisitos que están ahí. Mentiras. Yo creo que ni el 5% en alcanzo a cumplir, pero no se preocupen, porque tenemos la solución de intentarlo, que es estar aferradas a la mano de Dios. Y quisiera que nos concentráramos en 2 palabritas y que este versículo no lo dejemos en el olvido cuando continuemos en los otros capítulos, porque de aquí podemos sacar qué tipo de mujer espiritual queremos ser. En la parte de reverencia, donde dice que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en Génesis 18:15 encontramos donde Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Sara, sin darse cuenta, se estaba riendo ante aquel que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. La verdadera piedad que Dios busca en nosotras debe comenzar en lo interno y no en lo externo, en lo invisible antes que lo visible. Toda actitud de nuestras vidas debe tener una motivación mayor, la gloria y la exaltación de nuestro Dios. Y ahí nos podemos preguntar, ¿por qué estamos ahorita en esta reunión? Estamos quizás para cumplir
que nos vean las hermanas de la iglesia o realmente estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo y edificándonos en la palabra de Dios. Y el otro que me encanta, no calumniadoras. En Santiago 4:11 dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Con Marcelita en estos días de estudio hablábamos que en ocasiones tendemos mucho a caer en este pecado, ya sea porque quizás un hermano no nos saludó, las acciones del otro hermano y quizás él ni siquiera se había dado cuenta o no tiene en su mente, pero nuestra mente nos juega malas pasadas y empezamos a calumniar sin tener la verdad total de las cosas. Dios, recordemos que Dios odia la mentira, ya que Él es el autor de la verdad. Y cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Cristo, la calumnia no puede tener lugar en nuestras vidas. El deseo de calumniar puede brotar de diferentes raíces. Puede ser la raíz de la amargura, como nos lo expone el Hebreos 12:15. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. También puede ser que tengamos heridas que todavía no han sido resueltas. Puede ser que todavía nos falta perdonar circunstancias o personas, o pueden ser celos, o entre otras cosas más. Y también nuestro gran orgullo. ¿Cuál es la solución? Si nos hemos congregado este tiempo en la iglesia, yo creo que ya todas sabemos la solución a esta sobre la calumnia y es en Juan 13:34. Amarnos los unos a los otros, porque cuando hay amor, no hay necesidad de crear calumnia. Cuando hay amor, no hay necesidad de pasar por encima del otro. Cuando hay amor y tratamos a los demás con el amor que Cristo nos ha dado, vamos a poder tener un ambiente en armonía bajo la palabra de Dios. Aquí llegamos también, algo que hablábamos con Marcelita es ese mapa de sueños que nos motiva mucho el mundo. Y buscamos en las revistas, te dicen, busca en una revista la casa que tú quieres, la camioneta que tú quieres o la moto que tú quieres, el esposo que tú quieres, si lo quiere alto, flaquito, chiquito, negrito, mejor dicho, con plata, sin plata, y que coloques en ese mapa de los sueños todo lo que tú quieres, absolutamente todo. Y hoy me llevo para mí y quisiera que para cada una de ustedes que empecemos a crear el mapa de los sueños con Dios. Un mapa de los sueños donde qué mujer espiritual quiero ser. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Eso lo encontramos en Lucas 14:28. ¿Qué metas espirituales deseo proponerme? Y créanme que siempre vamos a necesitar de Dios para lograrlo, pero también debemos ser esforzadas, como nos dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mis amigas, aquí estamos soñando por tener más amor hacia Cristo y a su palabra. Y como decía Marcelita, cada uno de nosotros tenemos hábitos y rutinas en nuestro día a día y que parte de estos hábitos y rutinas realmente nos están nutriendo nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Y como lo dijo el pastor Gabriel el domingo, si queremos escuchar la palabra de Dios y si lo queremos escuchar a Él, leamos la palabra en voz alta. En ocasiones nos dedicamos a escuchar prédicas, a escuchar canciones, a ver películas, pero muchas veces dejamos un tiempo mínimo
para la lectura de la palabra de Dios. Tú decides cuándo iniciar, con qué alimentarte, si quieres crecer y lo que harás o no. Esta se basa en una decisión tuya íntima con Dios. En la respuesta al corazón nos muestran Romanos 11:33, donde dice: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. Recordemos que todo puede tener etiqueta de vencimiento, menos la palabra de Dios, la cual vive para siempre. Por eso Dios debe ser lo más importante de nuestra vida, como lo expresa Job 23:12. Del mandamiento de sus labios nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. ¿Cómo podemos entonces empezar a ser conformes al corazón de Dios? Intentando tener mayor intimidad con Él, como lo expresa en el Salmo 5:3. Cada mañana, Señor, escucha mi clamor. Por la mañana te presento mis súplicas y atento espero tu presencia. Manifestando una identidad de Dios, donde lo vemos reflejado en Gálatas 2:20. Estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. Y esta vida que ahora tengo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Y también siendo obedientes. En Juan 14:21 nos dice: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Dios quiere que le obedezcamos, no por temor, mis amadas, que lo obedezcamos por amor. Nosotros, para ser un excelente profesional, ser un excelente deportista, debemos practicar, fallar, y cada vez vamos a ver mayores progresos en nuestras habilidades y en nuestros talentos. Imagínense ahora si hiciéramos lo mismo en nuestra vida en Cristo, el poder querer ser mejor espiritualmente de lo que somos hoy, invirtiendo en lo realmente importante, porque toca reconocer que todo lo que nos ofrece el mundo, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestro hogar, absolutamente todo es pasajero. Pero nosotros, y hoy, la verdad, para mí, desde este estudio, quiero empezar a invertir en algo eterno. Una invitación que nos hace el libro y Elizabeth es: proponga en su corazón pasar más tiempo cerca del corazón de Dios, invirtiendo más tiempo en su palabra. Por eso, para culminar, quiero que nos hagamos la siguiente invitación, expuesta en 1 de Pedro 2:2. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Y aquí vamos a empezar recordando las dos preguntitas que nos había dicho Marcelita en el inicio, donde dice: ¿cómo hace una mujer para acercarse al corazón de Dios? Sí, señora.